Buenos días. En primer lugar, buenos días, compañeros y compañeras, otro lunes más, pero en esta ocasión, el lunes 19 de enero, con una mala noticia de un accidente gravísimo que todos sois conocedores, el accidente de tren aquí cerca de nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, a la altura de la localidad de Adamuz, y yo creo que debemos iniciar. Según las noticias hay muchos fallecidos, hablan de 39, pero eso todavía no ha terminado el rescate de las personas que están afectadas. Hablan de 39 fallecimientos, muchos heridos, algunos heridos graves, y yo creo que debemos empezar esta concentración de hoy, día 19, guardando un minuto de silencio por las víctimas y en honor y respeto, y acompañando al dolor a todos los familiares de las víctimas, y en recuerdo de las personas del accidente que se encuentran heridas, deseando que se recuperen y que lo más pronto posible se recuperen. Así que iniciamos el minuto de silencio. Bien, vaya esto en recuerdo de las víctimas, que descansen en paz y que la tierra les sea leve. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando del contexto en el que... Perdonad. Perdonad de nuevo, me da el sol de frente y hace mucho calor. La semana pasada estuvimos hablando del contexto en el que iniciábamos el año. Intentamos, dentro del escaso tiempo, tampoco vamos a pararnos a una tesis. Intentamos situarlo en el contexto global de Andalucía, la situación en servicios públicos en los que más afectan a las personas mayores y a los pensionistas, en el contexto estatal con la subida de las pensiones y lo que aún se necesita en las pensiones, que aún están demasiado bajas, a nivel europeo y global, con todo lo que influye precisamente en eso, en las pensiones, en el estado de bienestar. Cada vez se está globalizando más. Se comenzaron globalizando
se comenzaron globalizando los intercambios comerciales, pero la evolución que ha tenido las sociedades, se están globalizando todo, globalizando y homogeneizando también, sirviendo los intereses de quien intenta homogeneizar y decir, bueno, pues a ver si rebajamos las pensiones o ponemos unas pensiones del tipo de pensiones privadas de capitalización, como lo tiene no sé qué país. No se le ocurre nunca homogeneizar y decir, vamos a ver si conseguimos unos servicios públicos mejores como los tiene aquel otro país. No, se fijan siempre en el país para ir recortando servicios públicos, intentar homogeneizar, pero homogeneizar a la baja, las prestaciones, los servicios públicos, la calidad de la democracia, todo. Entonces estamos todos en ese contexto globalizado y todo lo que se mueva, yo creo que todos tenemos la sensación de que nos afecta y de que nos puede afectar. Todo lo que se mueve nos puede afectar y afecta en cualquier parte del planeta. Y decía, enmarcado en eso podemos hablar, pero por supuesto aterrizando ya más en lo local, en lo español, en lo de nuestro país. Podemos hablar de una cuestión. En esta semana que ha pasado, se ha publicado el informe FOESA. FOESA es una fundación de Cáritas que todos los años realiza un informe sobre el desarrollo social, la inclusión social, y el informe de este año, como está reciente, pues sirve para ir viendo la evolución, cómo está caminando la sociedad española, las condiciones de vida de la ciudadanía en la sociedad española. Y las conclusiones de ese informe FOESA, un informe larguísimo, de muchísimas páginas, porque trabaja mucha gente en ese informe, además en los diferentes ámbitos ecológico, salarial, de empresa, de condiciones de vida, de alimentación, en fin, en muchísimos focos, pero hay unas conclusiones, entre las que cabe destacar, en lo que más nos afecta, cabe destacar, por ejemplo, continúa aumentando la fragmentación social. Continúa aumentando, viene ya desde la crisis de 2008, continúa aumentando la desigualdad en España. Ese informe basado en datos que se sacan del Instituto Nacional de Estadística, de no sé qué, de muchísimas fuentes. Conclusión, continúa aumentando, no se pone freno, no se mejora. Lo peor era por donde hemos iniciado, no solo que no se mejora, es que continúa aumentando la desigualdad en España. Y da unos datos, dice que aumenta también la erosión de las condiciones de vida de la clase media. Se está acumulando la acaparación de bienes, servicios y patrimonio en unos pocos, y desde ahí hacia abajo todos esos recursos, claro, los recursos, eso es lógico, nosotros sin entender mucho, pero es lógico. Si alguien acumula y acapara recursos, los recursos de los que dispone un país, la producción de la que dispone un país, la producción de riqueza de la que dispone un país, si alguien lo acapara, está desposeyendo al resto. A unos más y a otros menos. A unos también, a lo mejor tienen más margen, y los más excluidos, los que están en la peor situación, si los sigue desposeyendo de lo ya poco que tienen, pues los sume en la pobreza. Por eso arroja unos datos, por ejemplo, estos datos sacados de ese informe. Por ejemplo, que 10 millones de personas en España
se encontraban bajo el umbral de la pobreza. 10 millones. Más de alrededor de un 20 o más de un 20%. 10 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Y lo peor, 4,1 millones en pobreza severa. 4,1 de esos en pobreza severa. Además, lo peor, decía, lo peor es la conclusión, si es que hemos empezado por ahí, lo peor es la conclusión, que lejos de poner freno a esto, se continúa agrandando la desigualdad. En ese contexto de interés por acumulación de recursos y de riqueza, vienen enmarcados, por ejemplo, la privatización de los servicios públicos, vienen enmarcados los intentos de privatizar también el sistema público de pensiones. Hay grandes intereses financieros, grandes intereses económicos, no solo nacionales sino internacionales, grandes intereses en que el sistema público de pensiones en el Estado español no sea un sistema público de reparto, sino que sea un sistema semiprivado de capitalización que pase directamente todas las cuotas, todo el dinero que maneja la Seguridad Social para recoger cuotas de trabajadores y cotizaciones de trabajadores y abonar las pensiones, todo ese dinero pase por ellos. Hay un interés desaforado y de ahí vienen todos los ataques consecutivos que no cesan y no van a cesar. Y como no van a cesar, hay dos cosas, o la sociedad española cede y entregamos para que sigan acumulando, o la sociedad española pone freno y dice que el sistema público de pensiones en su estado actual de reparto y con carácter eminentemente público y exclusivamente público no se toca. En esa lucha estamos y vamos a estar. Por mucho que en algunas ocasiones nos parezca que es una cuestión que se ha olvidado, que se ha abandonado, eso no lo olvidan nunca, pues tienen, es la codicia, tienen muchas ansias de acumulación y de seguir acumulando, no lo olvidan, y estamos en esa vamos a seguir. Continúo con algunas de las conclusiones. Lo había querido llevar ahí a las pensiones porque resulta que sabéis que hablamos la semana pasada en cuanto a la cuantía de las pensiones, hablamos que había pensiones todavía, por ejemplo, como las pensiones no contributivas con 628 euros. La pensión no contributiva con 628 euros está muy por debajo del umbral de la pobreza. Y había pensiones de 820, de 830, de 841 euros, pensiones que están por debajo, a la altura, dependiendo de las personas que tengan que vivir, por debajo del umbral de la pobreza o a la misma altura del umbral de la pobreza, dependiendo de las personas que tengan que vivir de esa pensión. Todavía hay necesidad de mejorar esa situación para que esta sociedad sea una sociedad justa donde todos puedan vivir dignamente, porque es la aspiración noble que creo que se le debe de suponer a todo el mundo. Supongo que todo el mundo, que todas las personas tienen esa aspiración. Si no tienen esa aspiración, ¿qué corazón más negro tienen? Vamos. Pero bueno, sabemos que existen, pero lo mencionamos aquí. Decíamos, otras conclusiones de ese informe sacaba no conclusiones, sino las motivaciones por las que se llega es porque son cada vez más grandes los problemas de acceso de la ciudadanía a la vivienda, problemas de acceso como propietarios y como inquilinos, siquiera como alquileres, subida de precios desorbitada de alquileres, subida de precios desorbitada del precio de la vivienda para compra, y eso constituye un factor que ocupa cada vez un porcentaje más alto de los recursos que existen en un hogar. Eso constituye un factor desencadenante de la pobreza, porque no te quedan recursos
no te quedan recursos para otra cosa, no te quedan recursos para el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas cuando se destina a la vivienda cada vez un porcentaje más alto de los recursos de un hogar. Y otro factor desencadenante es que a pesar de la buena evolución económica, a pesar del crecimiento económico del Estado español, aumenta la desigualdad porque los salarios no aumentan al mismo nivel que aumenta, los salarios no aumentan al mismo nivel que aumenta la carestía de la vida. Y entonces cada vez cuesta más trabajo llegar a final de mes, cada vez cuesta más trabajo mantener los servicios el confort del hogar y los servicios del hogar, cada vez cuesta más trabajo tener una alimentación sana. Habla este informe, por ejemplo, en alimentación, que con esta cuestión es que lo tomé porque era muy importante, un dato sobre alimentación. Ay, ¿dónde tomé ese dato? Porque es muy importante. Habla de que la inseguridad alimentaria, en lo que llama mal comer por no tener recursos suficientes, alimentarse mal por no tener recursos suficientes para alimentos sanos, los alimentos equilibrados que necesita el cuerpo, habla que hay un 11,6% de la población lo denomina con inseguridad alimentaria, bien por carencia, bien por mala alimentación, pero por falta de recursos para poder acceder a alimentos que cubran todas las necesidades nutritivas de los cuerpos. Especialmente afecta esta inseguridad alimentaria a mujeres y niños, especialmente. Otro factor que influye en el aumento de la desigualdad, habla este informe de el progresivo deterioro y privatización del sistema sanitario español. El progresivo deterioro y privatización del sistema sanitario español tiene consecuencias, y tiene consecuencias en cuanto que si la atención no es la adecuada, por motivos de enfermedad, cuando alguien tiene que recurrir, puede recurrir, si tiene recursos, puede acudir a la medicina privada. Vienen consultas, vienen pruebas, vienen cuestiones hospitalarias, puede acudir a la medicina privada. Si no tiene recursos, no va a acudir a la medicina pública, que la están deteriorando intencionadamente. Entonces, ese es otro factor desencadenante cada vez más de la desigualdad. Y otro factor, en esa acumulación, habíamos hablado de los salarios en contraposición con los salarios. Habla el informe de la acumulación de la riqueza en las personas que van aumentando año tras año su acumulación de riqueza. Y ya. Este es un informe, no está en FUESA, es un informe del banco suizo UBS, cifras actualizadas de 2025. El informe revela que el 1% más rico de España, fijaros, el 1% solo de España acumula el 25% de la riqueza total de España. Mientras que el 50%, alrededor de 25 millones de personas, el 50% menos rico, más pobre de España, solo acumula el 7% de la riqueza. Eso nos da una idea de la desigualdad tan grande que hay, y nos da una idea, muchas veces, coloquialmente, algunas veces decimos también, bueno, pues yo veo que la gente va para allá, va para acá. Claro, pero no ve a los que no van, ve a los que se mueven, y los que van y los que no van, pero a los que no van no los vemos, los que no tienen capacidad para hacer eso no los vemos. Fijaros la idea tan grande de
de esa desigualdad. En ese contexto de acumulación de la riqueza entre los más ricos, en ese contexto que tenemos, por ejemplo, vemos más datos. Bueno, lo dejamos aquí. En ese contexto, las pensiones públicas, las pensiones constituyen y han constituido en periodos de crisis como la financiera de 2008, en periodos de crisis como la del coronavirus por los problemas de empleo y ERTE, las pensiones y los servicios públicos, pero las pensiones en sí han constituido un colchón siempre en los hogares, para mantener y para soportar mientras las condiciones de vida de los hogares. Las mismas pensiones que quieren ellos deteriorar, Esto, el conjunto constituye una... ¿Por qué lo traigo aquí? Lo traigo aquí porque todos los años me llama la atención, supongo que a todos igual. Y otra cosa que me llama la atención, que luego la veremos, tenemos ocasión de verla después, pero de analizarla más detenidamente. Otra cosa que me llama la atención, porque legalmente parece que las empresas, y las grandes sobre todo, las empresas del IBEX 35 y las empresas cotizadas en bolsa, tienen que hacer trimestralmente un balance de sus beneficios y anualmente, por supuesto, un balance, y lo hacen público. Y os sonará cuando cada primero de año comienza la gran banca, las grandes eléctricas, las grandes compañías energéticas, las grandes compañías telefónicas, las grandes no sé qué, empiezan a dar resultados. Año tras año, lo llaman récord de resultados. ¿Qué pasa? Que ha mejorado el récord que ya tenían el año anterior. Eso es otra cosa que supongo que a todos os llama la atención, a mí me llama la atención, estoy muy pendiente de ella porque no solo porque me llama la atención, sino porque me indigna, como supongo que tendría que indignar a la mayoría de la gente. Esto que hemos estado ahora aquí mencionando, tal vez a lo mejor no le haya sabido dar el énfasis necesario. Esto que estamos describiendo, esto que describe el informe es una situación humillante, una situación en la que no se tenía que encontrar la sociedad española. Una situación porque la riqueza, porque la sociedad española está produciendo riqueza, porque se presume cada día de que estamos a la cabeza de la economía europea, de que estamos en la cabeza en crecimiento económico. ¿Y dónde se va ese crecimiento económico? ¿Quién lo ha generado ese crecimiento económico? Nada más que Amancio Ortega ha generado. Los trabajadores no han generado ese crecimiento económico. Nadie. ¿Quién ha generado ese crecimiento económico? Y sin embargo lo acaparan los ricos, y eso tendría que indignarnos. Y por eso digo que año tras año, a primero de año sobre todo, que es cuando se suele hacer balance del año anterior, estamos pendientes y nos indigna ese reparto tan desigual de la riqueza que se produce. Y esto nos tiene que llevar, estas conclusiones nos tienen que llevar. Solo se puede mejorar con unidad de clases, trabajadores, pensionistas, las personas más desfavorecidas, las clases más empobrecidas, con unidad de clase, no atacando precisamente al más débil, atacando al emigrante, atacando al que veamos más débil que nosotros, donde nos quieren dirigir el odio, hacia donde nos quieren dirigir el odio, para que no miremos nunca ese 1%, que no miremos ese 1%. Eso es lo que quieren. Y por desgracia en algunos casos lo están consiguiendo y lo van consiguiendo. Y esto solo con unidad de clase, con unidad de todas las organizaciones que luchen y que quieran luchar por una sociedad mejor. Solo se puede conseguir así. Se puede conseguir con movilizaciones de los sectores obreros, los sectores populares. Se puede conseguir exigiendo políticas públicas que acorten y eliminen esas desigualdades tan grandes, con subida de salarios, con subida de pensiones, con cambios
profundos, cambios profundos, no hablar y hablar y hablar de política de vivienda pública, cambios profundos que no están consiguiendo ningún resultado, que lejos de conseguir ningún resultado están haciendo lo imposible a la gente encontrar un lugar donde vivir. Con políticas públicas afecta a todos los gobiernos, al autonómico, al estatal, a todo el que tenga responsabilidad y cada uno en función de sus responsabilidades. Solo se puede conseguir una sociedad mejor con eso, con ese camino, con cambios fiscales. No nos olvidamos, yo sé que ese es el tema preferido de Antonio, pero bueno, de Antonio y de todo el mundo. Con justicia fiscal, haciendo primero que con la legislación existente atajar el fraude fiscal que afecta siempre, principalmente a las grandes fortunas. Todos los días podemos leer en prensa a personas, empresas que evaden impuestos, que están, algunas de ellas, leemos en prensa porque algunas de ellas están encausadas, algunos muy famosos, son pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, están encausadas, otras no están encausadas y no se persigue acertadamente el fraude fiscal, pero no se debe de quedar ahí. Se consigue la justicia fiscal también haciendo que cada uno pague según su capacidad, según su volumen de recursos, progresivamente como lo recoge la Constitución española. La progresividad significa que el que más tiene, más paga. Y sin embargo, se consigue, decía, primero haciendo cumplir la legislación exigente, pero segundo eliminando de la legislación actual todos los beneficios y recortes, o sea, los beneficios fiscales que le han hecho diferentes comunidades autónomas, el Estado, quien sea que le han hecho, como el impuesto de sucesiones, como el impuesto de patrimonio, bonificaciones y beneficios para que no tributen nada. Eso no es justicia, es caminar en el sentido contrario de la progresividad, de que quien más tiene, más pague. Así se consigue, solo así, si queremos los trabajadores, los pensionistas, todas las organizaciones sociales, movimientos sociales que luchan por una sociedad más justa en la que todos podamos llevar una vida digna, solo coordinándonos, uniéndonos en ese camino, podremos conseguir avances. Y eso es el motivo, eso motiva, entre otras cosas, eso motiva que aquí estemos todos los lunes concentrándonos, que cuando hay una manifestación en defensa de la sanidad pública acudamos a Jaén o donde sea, que cuando tengamos que concentrarnos delante de un centro de salud de Linares acudamos. Eso es lo que motiva que estemos aquí y eso es lo que da razón y sentido a nuestra movilización y a nuestras concentraciones. Lo dejo, luego si acaso hablo algunas cosas más. Sí, Antonio, a ver, José, a ver si lo entiendes. Tengo yo que encender ahí. Sí, a ver ya. Compañeros, compañeras, vamos con la lucha. Buenos días, buenas tardes. A mí me interesa también empezar por donde ha empezado el compañero. Ha empezado por el informe FOESA. Probablemente es un instrumento importante porque Cáritas, desgraciadamente, se entiende que trabaja por la solidaridad, pero afortunadamente una parte importante lo utiliza fundamentalmente no para contentar quitarle las miserias que tiene esta sociedad, porque su objetivo primero que destaca es acabar con la pobreza. Y acabar con la pobreza no es dar una limosna de hoy para que venga a pedirla de mañana. Cáritas es una de las organizaciones que se entiende de muy distinta manera según el lugar donde actúa.
en muchos lugares, en los grandes barrios, han actuado precisamente intentando ayudar a los pobres para que de alguna manera echen a andar y necesiten cada vez menos a la limosna que se viene dando. En algunos sitios se ha encauzado y se han comprometido con ellos gente trabajadora, gente de izquierda, en el sentido de que ese tipo de orientación sí sirve y no la de la sopa boba. Pero desgraciadamente, y la propia Iglesia, que teóricamente se aprovecha de la obra que hace, la respalda. Normalmente, sabéis, en la declaración de la renta de cada año pide que dejemos una parte de nuestras retribuciones para que sean las instituciones colaborativas las que se lleven una parte. Bueno, pues la primera de ellas que sirve de llamada es precisamente Cáritas, por lo que acabamos de hacer. Pero sin embargo, el dinero que se deja es para la Iglesia, que la administra a su manera y deja de lo que recibe solamente un 2% para ir a Cáritas, mientras que el resto lo utiliza para sus propios gastos y para el clero. El clero precisamente es el que sobrevive y una iglesia cada vez más rica. Antonio, un segundo nada más. Es muy importante lo que dice Antonio, digo por una cifra y una cantidad. Del 0,7% de la renta nos hemos enterado ya muchos años, porque está escrito, que la Iglesia Católica destina al medio de comunicación fascista que utiliza el que llaman de los obispos, la COPE y lo otro, destina parte de ese. Es importante lo que está diciendo, la diferencia entre hacer una labor de equilibrio y de suplir las desigualdades, o destinarlo a la COPE y a, ¿cómo se llama también la cadena de televisión? 13 Televisión. Perdona que te haya interrumpido. Termina. Pero es que no se queda ahí la cosa, sino que antes de que el informe FOESA le choque y le duela al gobierno porque dice que la pobreza no deja de crecer y que las ayudas que se dan son insuficientes. Ante eso, es la propia Iglesia la que ha creado un competidor a Cáritas. Sacaron los bancos de alimentos. A los bancos de alimentos en cada uno de los pueblos y los sitios importantes los dirige un miembro del Opus Dei y trabaja conjuntamente muchas veces con las cadenas distribuidoras. Porque otra de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta es precisamente que en Nueva York, donde ha salido un gobierno de izquierda, se ha planteado también crear distribuidoras de alimentación que sean públicas. Porque no nos damos cuenta que teóricamente vamos a determinadas distribuidoras, Mercadona y lo demás, porque todos los días hacen negocios fundamentalmente, como controlan y hacen que sus servidores, sus proveedores, le vendan casi al precio que ellos marcan. Lo mismo hacen con los trabajadores, que en el conjunto parece que tienen un sueldo discreto y bien, y ya no te digo con los mismos clientes. La clientela sufre una sangría importante cada vez que hay una subida de precios, porque las grandes superficies tienen unos importantes stocks de mercancía que los tienen comprados baratos y se aprovechan luego para venderlos caros, mientras están durmiendo en sus almacenes. Todas esas cuestiones importantes. Se han mencionado también lo que es fundamental e importante. Tenemos aquí los dividendos y la subida de los directivos de las grandes empresas, que aquello se decía que el repartir dividendos debiera de hacerse después de cada momento en que se ha obtenido una. Pues no, aquí se empieza el año repartiendo dividendos. Y esos dividendos salen principalmente de las subidas que tienen ya previsto.
Y hemos dicho alguna vez que hay que distinguir claramente entre lo que es la empresa, la industria productiva, de lo que es el banco, que es la especulación. La especulación es el dinero junto el que hace que los bancos y que determinadas empresas se enriquezcan, porque son los que deciden dónde se invierte y dónde se pone. Y están los grandes fondos de inversión, que son quienes dirigen precisamente nuestros países. El dinero que gana eso no tiene frontera en ningún sitio. Ahí tenemos los grandes empresarios que controlan los medios de la vivienda y están haciendo que haya gente sin tener donde dormir, y haya gente que cada día son capaces de ponerle la zancadilla a los estados. Son esas cuestiones fundamentales, porque a veces nos dicen, ¿qué podemos nosotros hacer frente a esos grandes capitales? Decía Antonio Machado que nosotros no podemos hablar con la masa. Nosotros, decía él, hablamos con la persona, con el hombre. Y si somos cada uno de nosotros que no somos capaces de separarnos de la masa, de tener claras convicciones de lo que podemos hacer, y frente a la masa lo que tendríamos que hacer es cadena nerviosa de uno a uno, para que allá donde pertenezcamos se entienda que el humanismo, el vivir justamente, ha de hacerse frente a ese capital sin corazón que nos tiene aquí. Es importante que miremos, que abramos bien los ojos y que allá donde podamos informar, entre personas de buena conciencia que hay a nuestro alrededor, que se dejan engañar y que abran los ojos para que la cadena nerviosa de la propia sociedad tenga cada día más fuerte. Sí, ahora. ¿Alguien más? Déjale a José Valentín. Muy bien, compañero. Sí. Hola, buenos días a todos. Yo voy a aprovechar la ocasión de que no estoy de acuerdo. Siempre sabéis que digo que estoy de acuerdo con Antonio, jamás pero hoy yo me gustaría matizar una de sus palabras, y es lo que yo he interpretado como un cierto ataque a lo que es Cáritas y a lo que es la política de solidaridad y de ayuda mutua. Yo creo que tenemos enemigos mucho mayores con los que meternos precisamente con la parte de lucha por la solidaridad que puede haber dentro del seno de la Iglesia. Por lo tanto, yo sí soy, generalmente cuando hablo con la gente, sí soy un defensor de Cáritas como un ONG que intenta ayudar a la gente, crear solidaridad y ayudar a esa gente que está en la calle, que no duerme, que luego puede ir allí a recoger alimentos o lo que sea. Por lo tanto, tenemos enemigos mucho más grandes como para sembrar una cierta duda sobre eso. La solidaridad es un elemento, como tú has dicho al final, es un elemento esencial de la función humana. Yo quiero volver un poco, todavía tú has dicho que ibas al principio, yo voy a ir al principio del principio que ha dicho Ildefonso con el tema del accidente que ha habido en Córdoba, terrible. Enseguida ha habido solidaridad de los vecinos y de la sociedad, y eso hay que ponerlo en valor. Tenemos que seguir defendiendo esas cosas de la ayuda mutua. Y tenemos que señalar además una cosa muy importante, y es que en cuanto se ha producido el accidente, han ido guardias civiles, ha ido policía, ha ido la UME, ha ido los sanitarios en las ambulancias públicas. Lo público es lo único que nos garantiza, porque la gente se cree muy segura y no. Yo tengo mi sueldo, yo tengo mi casa, yo tengo mi no sé qué, pero nadie estamos libres de que puede haber un accidente terrible, y entonces solo los servicios públicos son los que garantizan la atención a toda la población, los que garantizan que te saquen del tren, los bomberos, esas cosas, y eso hay que ponerlo en valor. Luego ya veremos por qué ha sido el accidente, pero poner a las personas en el centro y defender los servicios públicos para ayuda a las emergencias, eso es fundamental, y ese carácter tenemos que señalarle hoy también. Muy bien, compañero. ¿Alguien más? Bueno, yo, compañero, voy aquí a decir algo. Es verdad que estamos aquí y estamos todos reunidos, y la verdad es que a mí me da vergüenza de lo que Moreno Bonilla ha cogido y lo ha subido a las pensiones no contributivas. Compañeros y compañeras, lo ha subido
0,40 céntimos. 0,40 céntimos. Eso sí lo acaba de asumir Moreno Bonilla. ¿Sabes? Compañeros y compañeras, eso es lo que hay que decirlo y hay que publicarlo. Para que a ver si por una vez les da una poquita de vergüenza, por lo menos, cuando salga a la calle que le dé vergüenza. Moreno Bonilla, porque voy a decirlo aquí una cosa, es verdad, que nosotros, cuando empezamos aquí, empezamos con el 0,25, que nos puso el señor Rajoy. Sí, y nos cogimos y salimos a la calle y dijimos, estamos hartos del 0,25 y aquí si tú quieres gobernar, le echamos dos pares, le echamos y dijimos que no queremos el 0,25. Compañeros y compañeras, ahora más que nunca tenemos que estar más unidos, compañeros y compañeras, porque gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Las pensiones y todo público, la sanidad, todo lo público se defiende a muerte, compañeros y compañeras. ¿Alguien más? Sí, eso decía. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, fijaros otro dato que me he dejado. Hay mucho que podamos tomar, pero este lo había tomado significativamente. Desde finales de 2019, justo antes de producirse la pandemia, la evolución que ha tenido, luego ya con la pandemia, la crisis posterior, luego de la crisis inflacionaria desatada, la crisis de inflación desatada en 2022 tras la guerra de Ucrania, la evolución que han tenido. Estos son datos del Ministerio de Economía, del observatorio, en concreto el Observatorio de Márgenes Empresariales. La evolución que han tenido desde finales de 2019 hasta finales de 2025. Por un lado, la masa salarial ha subido un 37,9%. Entendiendo, hay que hacer aquí una aclaración. Entendiendo por masa salarial, este estudia todo lo abonado en salario. Entonces, hay gente, empresas, circunstancias, gente que ha tenido incluso una evolución mucho menor, y gente, fijaros que muchas veces los grandes directivos y tal, que hablamos de los sueldos de los grandes directivos, esos entran también ahí dentro de la masa salarial, y eso a lo mejor tienen aumentos y han tenido aumentos mucho más grandes. Pero este estudio habla globalmente de la masa salarial, ha crecido un 37,9%. ¿Os imagináis cuánto han crecido los beneficios empresariales? Un 58%. Eso da una idea del aumento y el crecimiento de la desigualdad. Simplemente que me había dejado ese dato. Hay muchas cuestiones más, no sé qué hora es, muchas cuestiones más que podíamos hablar y que queríamos hablar. De todas formas, yo sí quería hacer ¿cómo entendió yo lo que decía Antonio? Yo entendí que Antonio decía que precisamente la buena utilización de los principios de Cáritas va en el sentido ese que él anunciaba de intentar poner mecanismos y herramientas a disposición de los más desfavorecidos para que salgan de esa situación de pobreza, para que salgan de esa situación de exclusión. No el dar, que ha mencionado, ha sido bueno el ejemplo que ha mencionado, no darle una limosna hoy, porque cuando se le acabe tiene que venir a pedir limosna otra vez. Yo entendí que él quería diferenciar entre las labores de la Iglesia en unas cuestiones y en otras, pero bueno, estamos en el debate y hablamos de la impresión que nos ha causado a cada uno de nosotros. Luego, ahondando en estas cuestiones de los deterioros, pues tenemos el que dice José, el aumento que hemos denunciado ya en multitud de ocasiones, precisamente a los más desfavorecidos, a los que tienen
la pensión asistencial más baja de todo el sistema, las pensiones no contributivas, el aumento en este año solo de 40 céntimos al mes. Eso da una idea de la sensibilidad del gobierno de Moreno Bonilla, precisamente con los más desfavorecidos. Y también da una idea de, cambiando al otro tema y al otro servicio público, podemos hablar de la dependencia. Un día hablaremos, pero con todos los datos de la dependencia, porque hay también un informe por ahí, varios informes, uno de ellos yo no sé si es asociación o algo así, sí creo que es asociación, se llama Asociación de Directoras y Directores Gerentes de Servicios Públicos, que no es sospechosa precisamente de ser una asociación, es precisamente una asociación de directoras y gerentes de dependencia, de residencias de personas mayores y tal. Y hay un informe también muy curioso del que hay que sacar datos y del que debería de sacar datos el gobierno de Moreno Bonilla, que es en este caso el que administra y el que tiene que administrar la dependencia. Pero en esta semana, no quiero que hoy dejemos de mencionar, que en esta semana, perdonad que me falta, hemos conocido que un juzgado de Córdoba va a abrir una investigación sobre los contratos troceados en el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021 y 2022, 2020 y 2021. Va a abrir una investigación a la actual directora o gerente del Servicio Andaluz de Salud. Este es el tercero ya, Este es el tercer juicio que tienen en los juzgados de investigación. Ese es el camino que emprendió Moreno Bonilla, el camino que emprendió de deterioro y privatización de la sanidad pública. Por suerte ahora, se está pudiendo intentando sacar públicamente que tenga consecuencias administrativas o penales, las que tenga que tener, porque están investigando contratos troceados de forma ilegal, están investigando concesión de contratos a dedo de forma ilegal, basándose en decretos que ya estaban retirados, decretos especiales de pandemia, contratos sin concurso público, sin concurrencia competitiva, como digo, contratos a dedo. Y sabemos dónde iban y dónde van esos contratos a dedo, a clínicas y a amigos, que luego premian, como hay que han premiado. Si es que hemos tenido en los 6 años de gobierno de Moreno Bonilla, hemos tenido el periodo de tiempo suficiente para ver el modus operandi, primero, deterioro de la sanidad pública más de lo que estaba. Segundo, intento de destinar todos los recursos de la sanidad pública, desviarlos hacia conciertos con clínicas privadas, pero claro, de forma ilegal. Y el tercero, hemos visto también una parte, y es las puertas giratorias, que Asisa, una de las empresas privadas de sanidad beneficiarias de esos contratos, contrata a un a un viceconsejero de sanidad cuando estaba ya que parece que olía a podrido, pues lo contrata de director y de directivo en Asisa, las puertas giratorias. Estamos viendo, y yo creo que no es ser muy listo, no hace falta ser muy listo. Algunas veces dicen, bueno, es que eso no hace falta ser muy listo, la gente tiene ahora mismo ahí a su mano la información suficiente, que saque sus conclusiones de para qué el deterioro intencionado de la sanidad pública, a qué manos van los recursos que se debían de la sanidad pública hacia empresas privadas, a qué manos van, quién se beneficia y qué interés pueden tener los políticos que administran la sanidad, qué interés pueden tener en hacer eso. Yo creo que el círculo está ahí, la información está ahí a disposición de todo el mundo.
que la gente averigüe, que tome que saque sus consecuencias y que saque también, que se pregunte, que mire hacia adentro, que mire a su interior y que diga si esa es la sociedad que quiere. Si esa es la sociedad que quiere, si en esa sociedad se siente viviendo a gusto. Y si no se siente a gusto, habrá que poner medios. Los medios son todos los que hemos mencionado, muchos más de los que hemos mencionado. Trabajar juntos, codo, con otras organizaciones que trabajen por mejorar la vida de la gente, mejorar los servicios públicos. Y otra que lo hemos mencionado y lo mencionaremos porque además estamos muy próximos a las elecciones y vendrá recurrentemente a nuestras conversaciones. Y otra también, aunque no es la única, ojo, no es la única, pero es importantísima, es cuando nos pregunten y nos pongan una urna, la gente, tiene que hacer esa reflexión interna y decir, esta es la sociedad que quiero. Si quiero que esto siga así, voy a seguir votando a los mismos para que sigan haciendo esto. Si quiero que esto cambie, tendré que no votar a los mismos. En esas estamos, esas reflexiones son las que tenemos que hacer. Bueno, si alguien quiere hablar más, si no, hay dos anuncios que hacer. Bueno, déjale a Antonio. Sí, va a hablar. Y después, antes de irnos, tenemos dos anuncios que hacer. Vale, compañero. Bueno, yo creo que hay una palabra que últimamente está siendo destrozada en su significado. Continuamente se habla de libertad y hablan de libertad los liberticidas, los que la están quitando. Hace 40 días o 3 meses fui a Madrid y ya descaradamente al empezar al lado de la propia estación de Atocha ya hay un cartel que dice que te afilies directamente a Quirón. Ya hablan de elección de médico y de hospital, descaradamente. Menos mal que al mismo tiempo se ha descubierto que precisamente una parte importante del presupuesto de sanidad se dirige directamente a esas propias empresas. Ya lo hemos visto con estos hospitales gestionados o dados a gestionar a la iniciativa privada. Está claro que hacen negocio y hasta dentro de la misma sanidad pública, con las gestiones que tienen de un hospital, dirigen a otro. ¿Para qué? E incluso dentro del mismo hospital favorecen el tipo de operaciones y de servicios que tienen menos gasto en favor de ese sitio, para dejar precisamente que las complicaciones vayan a la sanidad pública. De esa manera. Y aquí se está hablando de las trampas que está haciendo. Al fin y al cabo, la derecha tiene las mismas intenciones, la propia ganancia en un sitio y en otro. Aquí mismo sabemos perfectamente el troceamiento de grandes presupuestos para trampear. Esto ya viene siendo, en Cádiz ya lleva casi un año o más ese tipo de denuncia. Pero ya no solamente aquí, en Madrid se ve muy claramente que eso es Rivera y es Quirón, pero aquí se están ofreciendo de ayuda a las empresas un dinero muy importante para crear nuevos hospitales. Se están dirigiendo acciones para acortar la lista de espera con dinero especialmente que significa el 3 o el 4, multiplicar por 2 hasta 3 y por 4 el coste de esos servicios que se pide a la iniciativa privada. No está claro. Si a eso se le añade que llevábamos 10 o 12 años sin atender los presupuestos, ya estaba la sanidad esquilmada. Si además no se repite, pues tenemos el problema
de que se está atacando a la atención primaria. Ya tenemos que, hasta para que nos vea el médico de cabecera, esperar 12 o 14 días. Todo ese deterioro que está sufriendo los medios públicos lo estamos sufriendo por el atraco continuado que se está haciendo a toda la atención primaria y a los servicios públicos en general. No hemos entrado tampoco en el tema que está sangrando, que es el de las universidades privadas, dejando a las públicas más prestigiosas en el hambre. Todo eso está ahí y, desgraciadamente, cuando se dice aquí que vienen las elecciones, yo pediría que tenemos elecciones todo el año y que tendremos que hacer la denuncia caso a caso en la sanidad, en la educación y en todo, porque ellos roban, nos engañan en el tiempo de las elecciones con los medios, pero nosotros somos engañados y tenemos ocasión de denuncia todo el año. Gracias. Muy bien, Bueno, compañero. primero, déjale a Alberto que nos quiere anunciar, nos quiere invitar. Bueno, pues aquí. Hay que te lo va a decir por ahí. Bueno, buenas tardes. Continuamos en Úbeda Laica con las conferencias que hacemos mensuales, las conferencias laicas. Y el año pasado terminamos con Antonio. Y este año empezamos con Lilian Bermejo Luque, una profesora de la Universidad de Granada, profesora de filosofía de la Universidad de Granada, que es el próximo 22 de enero, el jueves, a las 7 de la tarde, en el Hospital de Santiago tendremos la primera conferencia de este año, a cargo de Lilian Bermejo, que es profesora, es doctora en filosofía, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada y presidenta de... perdonad. Sí. Bueno. Y presidenta de la Asociación para la Lógica Informal y el Pensamiento Crítico. Es una lumbrera, una mujer muy interesante, que nos va a hablar de qué son y para qué sirven las ideologías. Ahora que hay mucha gente que dice que las ideologías no sirven para nada, y Lilian Bermejo nos va a demostrar que sí sirven y para mucho, y más en este mundo que nos está tocando vivir tan cambiante y que está tomando unos derroteros un poquillo negros. Así que el próximo jueves 22 en el Hospital de Santiago de Úbeda, quien quiera acercarse, allí tendremos la primera conferencia laica de este año. Gracias. Sí, vale. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. Bonilla dimisión, Bonilla dimisión, Bonilla dimisión, Bonilla dimisión, Bonilla dimisión. José, déjale a José Valentín que quiere anunciar también otra charla, coloquio, debate que va a haber este jueves en la Casa de la Cultura. Bueno, ya en cierto modo lo ha dicho Ildefonso. Por un lado sentimos mucho coincidir con la charla que dan en Úbeda. De hecho, me parece muy interesante y me gustaría invitarle a que lo grabaran o algo para luego poderlo ver, porque esa charla promete mucho. Lo que pasa es que nosotros no teníamos otro día de calendario, si no intentamos desde luego hacer las cosas que no coincidan. Si encima somos pocos y además coincidimos, pues ya la hemos fastidiado. Pero no nos ha quedado más remedio que al final la biblioteca está ocupada casi todos los días de la semana y queda libre el jueves, y entonces hacemos este jueves, ya sabéis, en el salón de acto de la segunda planta de la biblioteca municipal, una charla diálogo sobre la situación internacional en este momento. La charla la tenemos planificada desde antes del tema Trump,
el asunto de lo que ha hecho Trump con Venezuela y todas las acciones posteriores que está haciendo, como borrarse de la mitad de los medios de las entidades internacionales de acuerdos sobre la infancia, sobre la educación, sobre la cultura, sobre el medio ambiente, ya sabéis que se ha borrado todo eso. Pues bueno, en la charla vamos a hablar un poco de la situación internacional del 2026. En la página web de Encuentro Democrático Linares, si ponéis eso lo encontraréis, hay un pequeño manualillo de simplemente con algunos temas para que podamos hablar sobre ellos. No viene ninguna persona en concreto, lo presentará Juan Rubio, pero sí que pretendemos que sea un diálogo entre nosotros, cómo cada uno de nosotros vemos un poco la situación internacional y cómo creemos que puede haber salidas o qué puede pasar, nada más. Bueno, y un último anuncio. La plataforma en defensa de la sanidad pública y de calidad de Jaén, en la que nuestra plataforma de pensionistas trabajamos y estamos integrados, tiene este viernes 23 un acto también interesante, pero yo sé que no nos viene bien porque está organizado por una plataforma de sanidad, una plataforma ciudadana de Alcalá la Real, que se denomina Alcalá Suma, y han organizado una charla para ver la situación de la sanidad pública andaluza. Han invitado a la presidenta de la asociación AMAMA de afectada de cáncer de mama, han invitado a la presidenta y han invitado como representantes para hablar en concreto de la situación de la sanidad pública en la provincia de Jaén a una portavoz de la plataforma nuestra de la sanidad de Jaén. El día 23, viernes a las 6 de la tarde, lo que pasa que bueno, en Alcalá la Real, yo lo anuncio. Si luego hay, como dice José Valentín, grabación, intentaremos compartirla en nuestro chat por si se graba el acto, compartirlo y ver lo que allí se debate, y si alguien está interesado, que sepa que puede acudir a Alcalá la Real. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todas y a todos. Vale, compañeros, compañeras, pues que gobierne. Las pensiones se defienden. ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Ahí está! ¡Compañeros, compañeras!